I benvinguts a aquesta, d'una banda, última sessió dels dijous de l'ESCAC, que ja sabeu que anem programant al llarg de tot el curs i tornarem l'any vinent. I d'altra banda, doncs, comptar amb un convidat d'excepció com és Gonzalo Suárez, que, com diu el rètol del cicle, doncs, 2 días con Gonzalo Suárez. El primero fue ayer con Remando al Viento, donde hablamos de literatura y cine. Y hoy podríamos invertir el orden de los factores que no alteraría el producto al hablar de cine y literatura a propósito de Ditirambo. Ditirambo es la primera película, el primer largometraje de Gonzalo Suárez, la película del año 66, en el contexto de la Escuela de Barcelona, o al menos así se incluyó y se reconoció después de 2 primeros cortometrajes. Y también es, digamos, casi desde mi punto de vista, una carta de presentación de alguien que viene al cine procedente de la literatura, del periodismo, que pretende establecer unas nuevas normas de lenguaje en el cine español de la época, y que además, lo digo para quienes no lo reconozcáis a primera vista, empezaba también una incipiente carrera de actor, protagonista de galán, de personaje de película policíaca al uso de la España de los 60 o algo así. Es un placer tenerte aquí y tienes la palabra para presentar el coloquio. Sí, hola, buenas tardes. Voy a corregirte una cosa. No fue mi primera actuación de actor. Yo empecé como actor, es más, me acordé mucho a Shakespeare porque hice incluso con barba postiza a los 17 años El Próspero de la Tempestad, nada menos. No, debuté en el María Guerrero en el Momento de tu vida de William Saroyan, donde estaban todos los actores que luego fueron célebres en los actores españoles, entre otros mi amigo Fernando Guillén, que haría después el Don Juan. ¿Quién me lo iba a decir? Debuté en esta obra de William Saroyan, eran 30 actores, y destaqué en un papel premonitorio de borracho. O sea que ya se veía marcada mi carrera realmente de una forma muy definitiva, y sin embargo hice muchas obras también en el Teatro Romano de Mérida, porque por mi voz resonante me daban además papeles de Rey Creonte, Medea, etc. No, tengo un historial muy anterior y realmente era un actor muy malo, pero tenía un futuro espléndido porque querían pasarme a profesional, esa palabra odiosa que siempre me ha perseguido, y he tratado de eludir. De hecho, lo he conseguido bastante. Pero en su momento, efectivamente, iba a ser profesional, pero yo preferí sobre el teatro, que en principio me ofrecía algo que es esto de una caja protectora del medio ambiente. Encontraba en el teatro, sobre la literatura, la posibilidad de que estuvieras protegido de toda la miseria del entorno de una posguerra. Ya no digo de una guerra, la viví más de niño y bueno, no sabía yo que este mundo podía ser diferente, no tenía comparación. Por tanto, el que cayeran bombas me parecía bastante normal, el que me metieran debajo de la cama para la metralla pues me parecía también una consecuencia normal. Pero después la posguerra me pareció absolutamente anormal. Toda mi obsesión fue por inventarme la realidad. Un poco ambiciosa, pero los niños es lo que hacen de forma espontánea, antes de que les adoctrinemos y les hagamos entender que estamos irreversiblemente aquí. Pero en este caso, pues, es simplemente para decir que sí que hice el actor, fare el actore, me gusta mucho esto que dicen los italianos, ¿no? Pero
posteriormente abandoné lo del teatro y abandoné también la universidad, porque mi idea era irme a París y irme de aventuras para descubrir el mundo y yo qué sé qué, confrontarme, pero yo creo que para huir del teatro que en ese momento se estaba desarrollando en mi país. Y de hecho, bueno, lo conseguí durante un tiempo. Pero ahora no voy a hacer una historia, no voy a mirar atrás. Lo que estamos hablando de esta película, y esta película fue... Yo nunca pensé ser el director de cine. Lo que sí pensaba era que a lo mejor escribiendo y efectivamente entrando en una caja como la del teatro. He de confesar que no voy ahora tanto al teatro. Me siento en la silla ya con inquietud, pero cuando empieza la función tengo cada 2 por 3 la sensación de decir, corten otra. Y todo queda impune. Los actores están muy contentos, claro, porque realmente en el teatro son los dueños absolutos de ese territorio y el público ahora es muy bueno. Yo viví en una época en que el público pateaba, el público... Ahora he visto a mi lado gente que se dormía y cuando veía que se acababa aplaudía ferozmente. O sea, se unía a los aplausos. Me gusta lo del cine, me gusta pues eso, por lo que tiene de acción, pero lo descubrí como todo muy circunstancialmente. Siempre me ha sorprendido esto de que la palabra casualidad y causalidad, trasladando la U de sitio, entre otras palabras que también delatan significado, algo parecido, ¿no? Basta trasladarla para que diga algo que para mí es lo mismo. O sea, toda casualidad es causal y toda causalidad es casual. Y cuando uno echa una vista atrás, pues te das cuenta hasta qué punto todo es extraño. Es mucho más raro de lo que creemos. Y anda que no es raro, no voy a volver a hablar de la carrera de espermatozoos y todo esto, pero anda que no es raro todo, y sobre la Tierra y los cosmos, y etc. Pero bueno, afortunadamente hemos encontrado este tablero de parchís, donde, por cierto, bueno, digo afortunadamente, nos matamos los unos a los otros, pero con una causa, con una causa y no por casualidad. Me encantan, en cine soy un adicto a los documentales de animales, por cierto son soberbios, los veo en la 2, son soberbios, es magnífico, porque en fotografía, en todo, superan absolutamente a la mejor fotografía de la mejor película, y me asombra cómo consiguen contar, porque son grandes narradores, los animales no les están esperando allí para hacer su papel, desarrollar su papel, pero se lo componen. Y a mí lo que me encantaría es poder llegar a hacer un cine que se pareciera a eso, que saliera uno a cazar, pero a cazar el pájaro sin matarlo, que es la virtud del cine, es captar un instante. No un movimiento, porque eso es mentira, es decir, damos la sensación de movimiento, pero son imágenes fijas. El movimiento, si consiguiéramos entender o captar el movimiento, sería la quinta esencia, habríamos descubierto el gran secreto, ¿no? No, el movimiento no, esto todo, no, eso fluye, como alguien dijo, pero en cambio el cine sí capta instantes. Y eso es lo que me sedujo en su día. Bueno, dicho todo esto, ditirambo, voy a ser muy breve porque no quiero extenderme sobre mí mismo, porque ya empiezo a estar un poco aburrido de mí mismo. Pues ditirambo es un mí mismo iniciático, y que en su momento le debo curiosamente a que, bueno, primero me compró un relato
relato Elías Querejeta, de mi libro 13 veces 13, donde también tuve no solo un comienzo, sino continuó siendo escritor, pero en su día realmente fue muy sorprendente para mí el hecho de que mis primeros libros tuvieran también una expectativa que probablemente no cumplí, pero no he cumplido ninguna expectativa. Lo que vinieron a verme, pues eso, Cortázar, cuyo García Márquez, Vargas Llosa, antes, mucho antes de casarse, ahora por última vez, pero o penúltima. En cualquier caso, pasaron por casa de la mano de Carmen Barcels y era un prometedor escritor que sigue siendo prometedor. Pero no pensaba hacer cine. Al comprarlo Elías Querejeta, ya mi vinculación al cine, por ejemplo, no quise colaborar en el guión. Y luego quiero hablar de los guiones y guionistas, que es una raza, unos personajes que ya es hora de que cobren su importancia, pero ahora no me voy a extender en ese tema. Después de Elías Querejeta compró también un relato Vicente Aranda, de 13 veces 13, de mis primeros libros de relatos, de cuentos, y también hizo posteriormente la película. Hice un guión con él, más que nada le hice un guión a él, que se titulaba Fata Morgana, y entonces me entró el incentivo de hacer cine. Hablamos dentro del contexto de la Escuela de Barcelona, yo hablaría dentro del asombro del contexto de Barcelona, porque llegamos a Barcelona con mi mujer y enseguida tuvimos 3 hijos sin darnos cuenta, pero no teníamos ninguna expectativa, pero de repente Barcelona fue una ciudad muy generosa en todos los aspectos, y además, curiosamente, ocupaba ese lugar cercano a Europa, que no tenía nada que ver con la sordidez de donde yo huía en Madrid. Existía todavía existía cultura, existía un culto de la cultura, valga la redundancia, y en este contexto, curiosamente, abreviando, hice mis primeros libros, mis primeras películas, también el ejercicio de periodismo inicialmente deportivo, pero luego también hice entrevistas con personajes curiosos y tal. Bueno, también tenía éxito, y como siempre el éxito se ve que siempre me quedaba no sé, siempre que algo prosperaba me sentía condicionado, y probablemente eso ha desconcertado bastante. Y en este aspecto también eludía el hecho de estar entre personas que ahora recuerdo con gran cariño, que podemos etiquetar como la Escuela de Barcelona, pero que se llamaban Joaquín Jordá, Jacinto Esteva, Núñez, etcétera. Pero sobre todo, en el caso de Joaquín Jordá, quiero hacer un recuerdo y un homenaje muy sentido y muy emocionado, porque fue un amigo de vernos diariamente y al que debo mucho, y le tengo ese retrospectivo cariño que resulta doloroso porque nunca se ha expresado suficientemente en vida y siempre se recupera un poco tarde, con los amigos y con la familia. No me voy a poner sentimental. Y Tirambo se lo debo al fútbol. Esta es la paradoja. Mis inicios fueron Elenio Herrera, voy a simplificar diciendo que era marido, no estaba casado en aquella época con mi madre, por cuanto no existía el divorcio, mi padre vivía y etcétera, ¿no? Pero también era el vengador, en cierto sentido, de lo que del culpable que había sido causante de la ruptura de mi
de mis padres, que ese fue el momento mucho más doloroso para mí en aquellos entonces, porque no sucedía, no le pasaba a nadie, más que a mí y a mi hermana. Carlos todavía era muy pequeñín, y el hecho de que Elenio Herrera estuviera con mi madre durante 20 años, me diera también 2 hermanos, me niego a decir hermanastros, que me parece todo esto, hermanastros y padrastros, me parece una cosa despectiva y una palabras horribles, pues también cogió, de repente me inició en el fútbol, cosa que yo tampoco había pensado nunca. Volvemos a las casualidades. Vino al Atlético de Madrid, entonces veíamos partidos y cogió gran confianza en mi criterio, muchas veces probablemente desafortunado, pero cuando estuvo en el Inter, para abreviar, me llamó para que justo con el fichaje del otro Suárez, porque en el primer año ese combate que tenía con Catenaccio no lo supo resolver, hasta que llegó a la conclusión de que contra un cerrojo, perdón por estas elucubraciones, pero había que jugar otro cerrojo. O sea, estamos un poco en la época en el inicio del fútbol moderno, donde por primera vez se atrasaban los extremos, aunque él atrasó los extremos, adelantó los defensas, etc., siempre buscando algo que era el espacio. La idea del espacio, que luego lo hablé también con Chillida, y realmente es que es esencial. Donde no hay espacio no pasa nada, no puede pasar nada. Y donde hay espacio pasa algo, pero tiene un carácter también de imprevisibilidad. No obstante, si no creas el espacio, no puede pasar nada. Pues ahí mira por dónde, yo sin saberlo, con estos informes que hice del Inter, para el Inter, mejor dicho, de los equipos que iban a jugar contra el Inter, y que luego fue muy exitoso la carrera del Inter, no por mis informes, pero al final fue la clave por la que hago cine, porque para hacer cine realmente me di cuenta de que si quería hacer el cine que quería hacer, y no era el cine que se hacía, yo no era muy propicio en ese momento, incluso injustamente con respecto al cine español, necesitaba hacerme con el dinero. Sigue siendo muy buena idea, pero ahora no tengo esta oportunidad. Me costó mucho tiempo llegar a convencer, pero conseguí que fuera Moratti, el padre del actual propietario del Inter de Milán, quien me pagara, vamos, sí, más que produjera, me pusiera el dinero para mi primera película, que fue Ditirambo. O sea que yo a Ditirambo se lo debo, por eso hay también una alusión, no por eso, sino... Y Ditirambo yo no sabía hacer cine. En realidad sigo tratando de no saber hacer cine. Mejor dicho, de saber exactamente que no sé hacer cine. Es un ejercicio que parece así una butada y eso, pero que me resulta saludable, porque no me niego a ser un profesional, me niego a ser un profesional de nada, por cuanto no sé ni por qué estoy aquí, quiero decir no aquí, sino en este mundo, una deriva, ni a dónde ni para qué, pero en ese entreacto sí entiendo que hay que encontrar algún subterfugio, y el cine encuentro que es estupendo, porque es la ficción proyectada, es la acción, y más allá de la imagen, es que la mirada transforma el mundo. De hecho, me preguntaban esta mañana en otro coloquio en Tarrasa, si estaba nervioso el primer día. No, el primer día era como encontrarme, claro, me había preparado mi propia bañera, porque por cuanto era director, actor, productor, guionista, no sé qué otro
otra función se podía hacer en cine, pero alguna otra, ¿no? Sí, era hombre orquesta, pues. No, me encontraba en casa, en una casa paralela a la realidad. Digamos, claro, mira, tenía ya un mundo personal, más bien una manera personal de ver el mundo en función de los libros. Eso es lo que me ayudaba. Sabía lo que no quería hacer. La película, si ahora hemos estado hablando precisamente de la posibilidad o de autores que remontan sus películas, eso. Yo no toco ni las películas ni los libros, excepción hecha de aún que la corté a ver si se conseguía estrenar y no se consiguió estrenar. Pero en el caso de Itirambo, tal cual. Yo creo que es una primera película que si tuviera que rehacer, probablemente la haría mejor, pero no tendría, quizá perdería algo en el camino, no lo sé, ni quiero saberlo. Esto, yo quiero que la veáis con absoluta, recuperando, pues, iba a decir recuperando la inocencia, eso no, voy a evitarlo. No recuperéis la inocencia, vedla con maldad. y con una especie de retrospectiva con respecto a decir, mira lo que hacía en su día. Y yo mismo me veo a mí mismo así. O sea, no, quiero que lo paséis bien, porque la película, de todas formas, espero que siga siendo no solo divertida, sino que sea además divertida. En cualquier caso, muchas gracias por estar, ¿eh? Esto casi llenáis la sala. Os habéis situado, estratégicamente os han situado. Está muy bien. Una sala inmensa para esta película tan antigua. Fue mi primera película, es del año 67, y yo tengo más. Gracias. Estamos con volver, o sea que podéis salir pronto. Has comentado así aspectos que me parece, el otro día la volví a ver y siempre me sorprende ese retrato de esta Barcelona que ya no existe, pero sí que existió y que realmente es una ciudad que en aquel momento era algo único, ¿no? Pero hay otro aspecto que no has comentado al inicio, has hablado de Lenny Herrera, que aparece en este flashback final. Pero yo creo que hay otro aspecto que no has comentado que me gustaría que comentases, que es la influencia de la literatura policíaca y del cine negro. Yo creo que en su día hablabas del sueño eterno y hablabas de la coma de Joe Houston, de La jungla del asfalto, pero hay mucho más tejido, digamos, de cine negro detrás de este personaje que no deja de ser el arquetipo de periodista, investigador privado, etcétera, que solamente le falta la gabardina, quizá porque la perdió en el Ártico, como comentabas ayer. No, todavía no la había perdido. De hecho, esto no había perdido la gabardina, pero efectivamente sí, claro, tenía toda la influencia. Esto era lo que llamábamos mi mundo personal o lo que sea. Estaba hecho pues como el monstruo de Frankenstein, pues de trozos de ficción que podían suplantar en un momento determinado la realidad, pero también eran expresión inevitable de esa realidad, de una forma pues soslayada, es decir, no directa. Vamos, es una película donde la ficción era mi territorio, pero también a su vez era mi forma de... Yo pensaba que describir la realidad solo podía alejarme de ella, pero en cambio tratar de inventarla o reinventarla o reconstruirla solo podía inevitablemente acercarme a otra perspectiva. Bueno, pero todo esto es teórico, ¿no? En el sentido de que después hay como un impulso de, efectivamente, en este caso es narcisista, en el sentido de que sí, hay que ver que
Ahora ya no me parezco tanto al personaje, pero en su día sí me parecía, era en realidad un autorretrato por un lado, ¿no? Por ejemplo, eso de no, gracias, no bebo, no fumo, efectivamente, ni bebía ni fumaba, pero cuando hice cine, maldita sea, fue cuando empecé a beber. Realmente el cine es la perversión. Conoces gente, como en el chiste ese que prefieres masturbarte o joder, con perdón. Y dice, pues después de reflexionar, dicen, joder, dice, ¿por qué? No sé, se conoce gente. Pues entre escribir y hacer cine, algo parecido, ¿no? O sea, escribir es una cosa que es un combate contigo mismo y no se sabe en qué momento ganas o pierdes porque eres tú contra ti mismo. Y el cine ya es, conoces gente de toda índole, pero al tiempo tienes la sensación de que la ficción se proyecta fuera en una materia viva. Y luego tiene un aspecto, esta película curiosamente documental, tanto Andrés Purrés, todos los desaparecidos, claro, Elenio Herrera y Alberto Puigpalau. Alberto Puigpalau. Bueno, esa escena fue muy difícil. Alberto Puigpalau es el personaje del millonario enfermo en la cama. Fue muy difícil porque nos entraba la risa. Y entonces hubo que repetir varias tomas. En aquel momento era bastante dramático lo de repetir tomas porque era costoso el material, no era como ahora que puedes repetir tomas impunemente. Pero nos entraba la risa. Yo era el culpable, no sé si era yo el primero, él en la cama con los billetes debajo de la colcha y la maleta esa, pues sí, nos entraba la risa. Y hubo que repetir. En aquellos tiempos todavía me entraba la risa en un ascensor, por ejemplo. Y ahora lo pienso de qué me reía. Porque en el fondo no tiene nada de gracia el ver esto, pero nos entraba la risa, nos podíamos reír. Ahora nos reímos, pero nos reímos de otras cosas. Y en cualquier caso era también la alegría de con impunidad aparente, por cuanto después la película tardó en estrenarse 2 años, se estrenó mal en verano, no tuvo éxito, tuvo un éxito retrospectivo y sobre todo de joven crítica, y sí se consideró como la primera película moderna, no sé, todos esos calificativos llegan siempre algo tarde y uno no lo hace por eso, ni para eso. En cualquier caso, Ditirambo significó mi irrupción en el cine después de ese Ditirambo vela por nosotros, el cortometraje con el que había empezado la andadura, pero muy torpe, y sin embargo, pues luego todas estas cosas quedan como un testimonio de alguien que eras y que en el fondo sigue siendo, pero ya muy en el fondo. Quizá la barba blanca cambia mucho. Bueno, entre otras cosas cambia tanto como que en un momento dado, ya dije, el cine, acepté empezar a beber, a coger una copa, luego 2, etc. Pero, y también incluso fumé puros imitando a Orson Welles, ¿no? Nunca he conseguido ser, una de mis frustraciones, un fumador de pipa. He fumado en pipa, pero mi hija Nelly me trae pipas de 10, pero ya no las fumo, porque luchar con una pipa es terrible, se me apaga y peleo con ella. Pero sí he fumado puros hasta que tuve la barba blanca, porque entonces con la barba blanca la coquetería me hizo repensármelo, porque se me quedaba el bigote amarillo. Ese fue uno de los problemas de mi vida, que confieso, y eran los tiempos evidentemente muy posteriores a esta imagen de mí mismo que hemos visto,
y que no he pretendido tampoco preservar, porque uno de los peligros del cine es que uno quiera parecerse a la imagen que proyectas. En este caso no me he parecido a Marilyn Monroe. El nombre del personaje, y además es un nombre recurrente porque ya estaba en el cortometraje que antes apuntabas, Ditirambo debe ser el único periodista o detective privado con nombre de figura literaria de la historia de la literatura y del cine, ¿no? ¿De dónde salió el llamarle Ditirambo a Ditirambo? Bueno, habría que remitirse... Perdón, ¿me puedo quitar la chaqueta? ¿O me la vuelvo a poner o me la quito? Me la voy a quitar un poco y luego me la pongo. Pero no, el nombre de Ditirambo proviene de un titular del diario deportivo Marca, que abrí en una ocasión, y que dio origen al título de un libro que precede a la película, que se titula Ditirambo bate a Roccabruno. Era un titular de resultado de carreras de caballos. Ditirambo era un caballo. Roccabruno era una yegua y se llamaba Rochebrune, en realidad. Pero fue Vicente Alexandre el que me aconsejó que lo llamara Roccabruno porque era más contundente, y además por otro lado es un personaje masculino, ¿no? Y eso dio título a la novela, y de ahí después el Ditirambo de la novela no tiene exactamente mucho que ver, sí, también es un periodista que interroga, tiene más que ver con epílogo, vuelve a salir, pero siempre es un personaje, en este caso un caballo, que va transformando cada vez que reaparece en la literatura. Efectivamente tiene ese referente clásico del Ditirambo mítico, tal. No, pero era un caballo. Era un caballo con mala pata, nunca mejor dicho, porque se rompió la pata, y a diferencia de Rochebrune, la yegua, que ganó muchas carreras y fue muy exitosa, Ditirambo, aparte de que le ganara Rochebrune en ese titular del Marca, que leí me inspiró, pues no ganó nada. No, pero es que más de... es decir, el significado de Ditirambo en el diccionario dice composición poética de arrebatado entusiasmo, pero también es una poesía en honor de Dionisios, dios de los placeres sensuales, con lo cual abarca un terreno realmente amplio y sugerente, ¿no? Sí, y sin embargo, cuando leí el titular, pensé que era un libro, no sé por qué. Tanto es así que cuando empecé a escribirlo, digo, voy a escribir un libro que se titule así, no sabía lo que iba a escribir. Eso en su momento siempre aceptaba esos desafíos que en literatura puedes aceptarlos. En cine resultó más costoso, como lo intenté, bueno, lo hice en Fausto o en Nahom, ¿no? que prácticamente no existía guión y me lanzaba. Y aquí pues igual, pensé que aquello era no sé por qué un libro. Y cuando lo empecé a escribir, me acuerdo que lo empecé a escribir en Normandía, me di cuenta que no era ese, pero no sé por qué, me di cuenta, y en realidad escribí otro, que fue El roedor de Fortinbras. Fue después cuando escribí Roccabruno bate a Ditirambo, y de ahí, todo eso ya sé que es un galimatías, pero de ahí luego cogí el personaje de la película. Sí, que tiene efectivamente pues una herencia, una influencia de la serie negra. Sí. Hay otro elemento de serie negra en la película. Tú decías que en la película, como toda la primera película, hay bastantes elementos tuyos. Aparte del hecho del periodismo, está el periodismo deportivo y la presencia del boxeo en la película, que es un elemento muy de cine negro. Pero también decías que había salido tú mal parado en este caso del combate con José María Prada por la inexperiencia de Prada como actor boxeador. No calculaba los golpes y me puso un ojo morado. Se ve en la película.
No, yo mis veleidades con el boxeo personales las abandoné cuando mi hermano me rompió una costilla, porque no me gustó. Es bastante doloroso. Y lo curioso es que mi primera reacción, y lo cuenta Carlos, fue quitarme los guantes para pegarle. Pues el boxeo, hombre, en ese momento el boxeo tenía ese carácter mítico que sinceramente para mí ya ha perdido, lo ha perdido ya. Ahora me da pena el que gana y el que pierde y no me interesa, pero en su día sí tenía esa atracción, tanto por la literatura como por el cine, el propio Buñuel, pues, los surrealistas, etc. Y el hecho del boxeo, de que sea un cuadrilátero, uno contra otro, tiene algo que realmente es mucho más cinematográfico, por ejemplo, que una película que resultaría imposible, ha resultado imposible sobre fútbol, por ejemplo. Y de hecho, yo llegué a escribir para Warner, con Miguel Rubio, escribimos un guión sobre los 11 y 1, que nos encargaron además, pero hubiera sido muy difícil, porque es un poco ridículo. Incluso en la película de John Huston, bueno, no pretenden ser jugadores profesionales, pero hay algo que no te acabas de creer. Ese remate de Pelé, tal y todas esas. No, el fútbol no es cinematográfico. En cambio el boxeo sí, es tan elemental. Y en este caso sí, sale el boxeo y el boxeo también en epílogo hay ese relato de los dos boxeadores en el mar, y con boxeadores además de verdad. En Fausto también sacó boxeadores. Hablábamos de Euforión, el niño ese que empieza saltando. En Fausto eso me gusta mucho porque no hay ningún efecto especial, más que el de cortar la imagen cada vez que cuando salta está en el aire, entonces para dar la sensación de que está volando. Todos esos trucos elementales, y eso me encantaba, y lo hemos seguido haciendo con mi hermano, eludiendo casi siempre o siempre los efectos especiales. Me gusta hacerlos in situ, en el propio rodaje. Bueno, pero en fin, todo esto... Sí, yo no sé si... Yo creo que sería el momento d'obrir el torn de paraula. Aquí hi ha una pregunta. Aquí hi ha una pregunta i després allà baix. Sí. Aquí. Hay un tema que no habéis tocado. A ver, habéis hablado de muchas cosas, pero ha quedado una pendiente que es la banda sonora. De Louvenet, el Jamboree, etcétera, etcétera. Porque trato de evitar la nostalgia. Y por otro lado, la banda sonora hay que tener en cuenta que en aquel momento impunemente se doblaba. Yo mismo estoy doblado porque no sabía doblarme. Ahora me es más difícil todavía doblarme, pero por otras cuestiones. O sea, lo que en aquel momento verdaderamente, si me doblaba, que lo intenté, primero mi voz resonante no encajaba con el personaje, es curioso. Y no sé si actualmente podría hacerlo, porque ahora sí he hecho recientemente cosas, no de doblaje, de grabación, pero en ese momento era imposible que además pudiera dirigir el resto de los dobladores. Opté por doblarme. En ese tiempo no era pecado. El cine se doblaba, hombre, preferentemente con la voz de los actores, pero por otro lado era una ventaja a veces que no fuera la voz del actor o de la actriz de turno. O sea, yo intenté, sin conseguirlo, por ejemplo, doblar a Carmen Sevilla, y lo hubiera mejorado mucho. Bueno, total que la banda sonora, por un lado, sí, está el doblaje, que después el sonido directo pues lo ha
lo ha hecho prohibitivo, y etcétera, porque se trataba de cinema verité, una verité relativa, pero en fin. En cualquier caso, la banda sonora, efectivamente, lo de Lou Bennett es un lujo, es estupendo, y también nos remite, una vez más, pues a este carácter de serie negra. Y luego está Bill Dyke, que es el pistolero torpón, pero que supuestamente, probablemente era de la CIA, decía Muñoz Suay, pero Muñoz Suay veía la CIA por todas partes, Ricardo Muñoz Suay, todo el mundo le veía de la CIA, pero Ricardo Muñoz Suay decía que Bill Dyke era de la CIA por la forma en que sacaba la pistola. Probablemente, es posible. A Ricardo también le gustaba mucho la novela policíaca. Sí. Y bueno, y no hay que olvidar que fue el director de producción de la película. Juan Manuel. Sí, dices retratos de ficción y retratos de verdad, de documento de época, sobre la gente que había por aquí, los actores que salen, Luis Higes, pero luego el puerto de Barcelona, el boxeo tiene mucha de realidad, pero escoges a un viejo boxeador que es un personaje que a mí, Francesc Catalarroca, que hace del viejo. Entonces, sí. ¿Cómo lo escoges? Además, lo hacía de ambientes muy diferentes de los vuestros, ¿los conocíais? ¿Cómo llegas a cogerlo para hacer? Catalarroca nos hizo, a él y a mí, a mi mujer, que no ha venido porque está catarrada, pero que nos hizo una serie de fotografías, y una en concreto que sirvió de portada de un libro de Luis de Caral, que se llamaba El octavo día de la semana, y salíamos los dos como si fuéramos dos, creo que era, no, ¿qué era? ¿Húngaro este hombre? No, debía ser polaco. Bueno, Marek Lasko se llama el autor, y salimos en la portada, nos hizo estas fotos. Yo le conocía, un hombre también encantador. Ya digo que lo de la nostalgia no me gusta, pero inevitablemente hay personas que echo mucho de menos, porque no puedo abrir una agenda antigua. He estado encontrando agendas antiguas y es terrorífico. De hecho, he escrito una cosa que me resulta un poco dura, y no sé si publicable, pero era equiparar los teléfonos de antaño, los teléfonos que tenían mis amigos muertos, y con los números de los campos de concentración que quedaban grabados. Porque tú abres una agenda y empiezas a ver números, y al lado está un nombre. Y a esos números ya no va a responder nadie, ¿no? Catalarroca, pues perdón por esta deriva. Catalarroca, encantador, pero además es que no ha sido boxeador, no era boxeador en modo alguno, pero tenía que haber sido boxeador. O sea que se equivocó de profesión. En realidad esa cara, ese rostro, es prototípicamente de boxeador. Y luego me gusta mucho que sea un boxeador culto que cita de Mojito. Me alegra porque hay preguntas, y yo ya como llevo ya como 3 charlas consecutivas, incluida esta mañana, es la primera vez que veo que preguntáis, y me encanta. A ver, señor Suárez, antes nos ha hablado de que al principio de su carrera estuvo en el teatro, y bueno, en la película aparece una persona muy importante en el teatro en Cataluña, que es Carmona. Es una figura a reivindicar, porque estuvo muchísimos años trabajando en las artes escénicas. Ya en la película tiene un papel muy importante. ¿Nos puede contar alguna cosa de él? Bueno, éramos muy amigos. En principio, fíjate, compartimos, él y yo, mi mujer y yo, en los principios de Barcelona, cuando encontré este trabajo en Caral, que es
que creo que lo he contado esta mañana, pero tendría gracia contarlo esta tarde. Y no sé si lo he contado alguna vez. Temo siempre repetirme, pero es inevitable. Cuando llegamos a Barcelona, pues el primer trabajo que conseguí in extremis, cuando ya no podíamos pagar la pensión de la calle Ciutat, que era una pensión miserable, pero bueno, total, tuve una opción de trabajar en el Brull de Caral. Bueno, primero tuve una opción de trabajar en Muebles de la Fábrica, pero heroicamente la rechacé porque había que llevar un clavel en el ojal. Y eso me atentaba a la dignidad. No podía llevar un clavel en el ojal ni en las bodas. No puedo. Entonces renuncié a ese trabajo, pero encontré otro en Brull de Caral. Brull de Caral, por cierto, era un personaje curiosísimo, elefantiásico, era un hombre cansino, tal, estaba derrotado, pero al tiempo tenía mucha personalidad. Bueno, en su despacho, donde esperé a que él llegara, su despacho estaba dividido por una jaula, la mitad era una jaula de pájaros. Por el despacho corrían los ratones, una torre en la calle Ganduxer, y al lado del jardín, y había, yo asombrado, digo, un ratón, yo soy un ratón. Bueno, y este hombre pues me preguntó cuánto quería cobrar, y ese fue un momento terrible, terrible porque pensé que si decía mucho, demasiado, iba a perder el trabajo. Y armándome de valor, dije 2.000 al mes. Y se me quedó en silencio. Y me acobardé. Y dije, si me da 1.500 me quedo. Y se echó a reír y dice, 3.000 para empezar. Era 3.000 para empezar y 3.000 para acabar. Pero quiero decir que aparte de eso era jefe de publicidad y chico de los recados. Era en la planta de arriba de esta torre de Ganduxer era yo. Todo este preámbulo es para contar que entonces pasamos de la pensión de la calle Ciudad a una pensión completa en la calle Argentina de 3.000 euros, pero euros, de 3.000 pesetas al mes, que era exactamente lo que ganaba. Y en ambos casos, y entonces allí conocimos a María Luisa Carmona, la que luego fue María Luisa Carmona, que se casó con Ángel, con lo cual María Luisa y Ángel fueron unos amigos pues extraordinarios y recurrí a él, efectivamente, incluso le defendí acaloradamente en uno de sus fracasos teatrales, porque le patearon tal, una de las obras de la Pipironda, no sé, creo que se llamaba, y era un hombre extraordinario. A mí es que me encanta, yo no sé si he mitificado el pasado, pero todos esos personajes siento realmente un cariño especial que quizá no he sabido expresar en su momento, hombre, no, pero como siempre pasa con la gente que quieres, o no he sabido apreciar en su momento cómo pasa todo tan rápido y cómo de repente desaparecen de tu vida. Y efectivamente, pues fue estupendo trabajar con él y claro, es que tenía esa desfachatez de que como era el productor, había conseguido el dinero para hacer la película, pues lo hacía con esa espontaneidad. Pues Alberto Puig, Ángel Carmona, Catalarroca, etc. Y luego la ciudad, que cometo algo que para los que conocéis, hay un momento en que el personaje telefonea desde Barcelona, como si no estuviera en Barcelona. Sí. Pero bueno, claro, porque el territorio era un territorio mítico, pero mira por dónde la ficción tiene el poder de reconvertir, inevitable, de captar pues una realidad que ahora me doy cuenta hasta el punto tiene
El mismo André Currés, que también era muy amigo y nos dejó rodar, que era una cosa muy prohibitiva en aquel entonces, rodar en un pase de modelos o cosas de estas, porque tenían mucho pánico a ser copiados, al espionaje industrial. André Currés, por ejemplo, creía que Húngaro, que era español, el modisto español húngaro, que ese yo creo que todavía vive, decía claramente que le había robado. Bueno, pero en cualquier caso quiero decir que también lo de rodar en París esto de Lenio Herrera en el lago Como con Charo López remando, en fin, son cosas que te permitías y que ahora me lo pensaría probablemente 2 veces y me equivocaría si renunciara al impulso primero de meter a los amigos en mis películas. En este repaso de personajes de la película y en torno al tema yo estoy de acuerdo con lo que se decía antes de la película como documento, más que documental, sobre la Barcelona de la época, creo que hay un nombre fundamental que es la fotografía de Juan Amorós. Exactamente, sí, también tengo que mencionarla. Y que voy a añadir, sino que sí que es fundamental, porque es una fotografía, él que rodó para la Escuela de Barcelona, en este caso hizo una fotografía especialmente, pues, es diferente con respecto, naturalmente, a Dante. No, yo creo que está más cerca de Lejos de los Árboles que de la Escuela de Barcelona Pop, digamos, porque es una fotografía muy contrastada, muy realista, muy entonces se buscaba, y lo que me gusta de la fotografía además es que no es exactamente, en aquel momento, Coutard, que era el fotógrafo de la Nouvelle Vague, claro, puso de moda la luz rebotada, y todo el mundo buscaba la luz rebotada porque la luz rebotada quiere decir que da libertad a los actores en sus movimientos, no los circunscribe a líneas de luz, que es lo que al contrario a mí me gusta hacer, pero ahora. Coutard era el maestro. No es precisamente el estilo de Coutard, luz rebotada, ¿no? Hay una luz estudiada y luego por otra parte, hay que tener en cuenta además que era mi primera película, todavía no me metía yo tanto en la luz, pero sí sabía lo que no quería, o sea, no sabía tanto lo que buscaba como lo que no quería encontrar. Y en ese aspecto ha sido esencial Amorós, ha sido un operador esencial, del cual además aprendió mucho Carlos, mi hermano, y aprendí yo mucho también. Gonzalo, gracias por tus películas y tus libros. Hablemos de libros, hablemos de adaptaciones cinematográficas, de libros importantes. ¿Dónde estás? ¿Por dónde? Ah, creí que era una voz divina. Bueno, sobrevenía de repente, pues... Hace una semana se pasó La Regenta en Historia de nuestro cine, en la 2. ¿Tú recuerdas esta película cuando la rodaste a principios de los 70? Yo te preguntaría dos cosas. Una es, ¿hasta qué punto fue Emiliano que decidió qué sentido se tomaba para la adaptación de la novela y el casting? O si tú también tuviste una intervención importante. Y la segunda cosa que te quiero preguntar es, se ha dicho que Emiliano quería a Orson Welles para hacer esta adaptación. Al final en la película tenemos a Kate Buster, tenemos a Labañero en la música, no sé si tú lo recuerdas todo esto, sí. Que habían intervenido en Campanadas a Medianoche. ¿Tú llegaste a hablar con Emiliano sobre su deseo de que fuera Orson Welles el que hiciera la película? Y por otro lado, ¿tú llegaste a hablar con Orson Welles en algún momento de todo esto? Bueno, son varias preguntas distintas y curiosamente, claro, si alguien ha estado esta mañana en Terrassa, la realidad es que tengo miedo de repetirme porque hay cosas que he contado. No tengo miedo porque no hay nadie. Bueno, pues mejor.
Pero en cualquier caso, empezando, primero debo contar por qué hice yo La Regenta, ¿no? Yo acababa de fracasar totalmente con Naom, que fue una película que ni siquiera se distribuyó. Valió, eso sí, el conocer a Peckinpah y con su entusiasmo, etcétera, y una amistad a partir de ahí hasta su muerte. Pero realmente estaba acorralado, ya no parecía que mis veleidades cinematográficas habían terminado. Y por otro lado, en una acción paralela, a Emiliano le gustaba trabajar, vamos, trabajaba preferentemente pues en pub, en salones, en computas de noche, sí, en sitios muy de serie negra. Le gustaba trabajar en los guiones y la película la iba a hacer y estaba contratado para hacerla Pérez Olea. Pedro Olea, sí. Pedro Olea y a Pedro pues lo llevaba, lo traía por esos antros. El guión, por cierto, no es de Emiliano, ni el mío. Era de... Bueno, pero ahora no me acuerdo de quién era el guión, pero no era ni mío ni de Emiliano, ni tampoco de Olea. Pero en una de estas, yendo hacia una zona de Oviedo donde están los pubs y los pubs, en plena noche, Olea le dijo a Emiliano: para, iban en el coche, para, frena. Emiliano paró el coche, Olea abrió la puerta y salió corriendo, carretera abajo, perdiéndose en la noche mientras gritaba: no puedo más, no puedo más, y desapareció. Entonces desapareció y Emiliano, cuando llegó al primer sitio de estos, tal, buscó en la agenda y llamó a mi padre a las 3 de la mañana. Mi padre le dijo: hombre, estas no son horas para buscarme, para contratarme. Yo no quería hacer La Regenta, para mí era la película española que yo consideraba. De hecho, años más tarde fue una de las razones por las que no quise hacer La Colmena, probablemente un error. Pero en la Regenta no era la primera película, además no intervine en nada. Solo en alguna secuencia metía algo de humor para contrarrestar lo que era predominaba demasiado el melodrama, y metí alguna cosa de humor con los globos. También di un giro humorístico al magistral, a Keith Baxter, con el que me llevé muy bien. Me sirvió para trabajarlo esto, por ejemplo, con Luis Cuadrado, que también es un operador estupendo, el operador de todas las películas de Elías Querejeta, y el que dio la factura a este cine que se homologó como cine de calidad, con todas las razones. Pero en cualquier caso, yo no estaba de acuerdo con que fuera Emma Penella, pero lo intenté, pero era imposible, porque este era un regalo que Emiliano hacía a su mujer. Y luego, por otro lado, Emma Penella era una magnífica actriz, pero en este momento no era la imagen. No es que yo buscara tampoco que La Regenta fuera, como decía, bueno, me proponían otros, me sugerían otros nombres de chicas, de actrices bellas o no. Bueno, La Regenta hubiera sido Charo López. Charo López, en ese momento que hace La Criada, hubiera hecho La Regenta. Y sobre todo, la Charo López de Piló, que está en su momento de mayor esplendor, porque en Tirambo está haciendo un papel que todavía es muy, muy joven para esta mujer que está de vuelta. Pero, en fin, esto en La Regenta hubiera podido ser. En cualquier caso, yo no intervine. Por ejemplo, el propio Nigel Davenport, que es un gran actor, pero es también para don Álvaro
lo eligió Emiliano, lo había elegido Maduro, ya, y esto para no poner en evidencia un poco las carencias posibles de Emma. Y Orson Welles preguntaba también. No, lo de Orson Welles yo no creo, para el guión decía, no. Como un posible actor para la película. En algún momento se habló hubo algún contacto entre Emiliano y Welles para que lo hiciera. Pero tú llegaste a no lo estar sé. en las Yo tuve un negociaciones. contacto con Welles, y eso es otro episodio, para que hiciera OM, que además estuvo a punto de, prácticamente me había dicho que sí, pero luego me envió un telegrama muy amable porque evidentemente no podía hacer, porque además estaba enfermo y estaba rodando en Roma. Pero eso no lo sé, es muy posible porque acababan de hacer, como has dicho, tanto Labañino como Kid Buster. De Kid Buster me hice muy amigo, justo tú me has hablado. No, lo que sí que puedo añadir es que a raíz de la presencia de Kid Baxter el año pasado con el centenario Welles, hemos seguido manteniendo una muy copiosa correspondencia, y al enterarse de que venía Gonzalo, me mandó sus más efusivos saludos para Gonzalo, con muy buenos recuerdos del rodaje de la Regenta. Sí. En la Regenta yo me avergoncé de hacerla porque además me lo reprocharon mis fans de entonces, los jóvenes que estaban entusiasmados con Fausto, con este cine. De repente se presentaron el día del estreno, entre ellos estaba Fernando Trueba, encabezador por Fernando, y ¿cómo se llama este maldito crítico que me pone siempre? ¿Será Carlos Boyero? Boyero, sí, no puede ser otro. Bueno, pero había todo un grupo que se me acercó para decirme que cómo había hecho yo esa película. Efectivamente, yo me sentía absolutamente avergonzado de haber hecho La Regenta. Tardé mucho tiempo en recuperarme de hacer una película tan clásica por un lado. Tiene sin duda sus virtudes, porque está bien ambientada y etcétera. Es el tipo de cine que no quiero hacer. Pero bueno, al cabo del tiempo lo hice. El problema es que teníamos ya un problema con Emma Penella, en función de su diseño, de su perfil. Pero cuando llegó Nayel Davenport, Luis Cuadrado y yo nos miramos aterrorizados, porque resulta que era bizco, pero a diferencia de Fernando Trueba, él era cruzado, ¿no? Tenía los ojos. Y ya, entonces dijimos lo que nos faltaba. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, estábamos verdaderamente a punto de fugarnos. Bueno, pero empieza el rodaje, motor, acción, y decía, ¡pac! Y se situaba los ojos durante la toma, toda la toma, y luego al acabar corte, ¡pac! O sea, dominaba absolutamente el hecho de ser bizco, y era un gran actor. Bueno, de La Regenta sí me acuerdo muy bien. En cierta manera, por un tiempo fue una pesadilla, por otro tiempo agradecí mucho. Emiliano le tengo un cariño muy especial y además era un hombre muy temperamental, como ya habéis podido deducir de los inicios del tema, pero sí, decía Chinín Burman, el decorador, decía que era como el borracho de luces de la ciudad, que por la noche te abrazaba y al día siguiente te echaba patadas de casa. Pues tenía un temperamento tremendo. Yo añoro mucho y echo mucho de menos que no haya productores con ese carácter, porque verdaderamente para él el cine y las películas eran su vida. Y ponía tanta pasión. Es formidable porque no lo he encontrado. Actualmente ya los productores, puede haber excepciones, pero
piensan más, vamos, son más, no sé, me callo. No, nada peyorativo, simplemente son unos calculadores, organizan todo más. Todavía echo de menos ese temperamento. Habría dos últimas preguntas. Sí, hay muchas cosas de las que has dicho que yo no las había oído ni leído nunca. Entonces antes has dicho que bueno, no querías ser nostálgico. No sé si es esto lo que te frena a escribir unas memorias. ¿No quieres hacer de ninguna manera unas memorias? ¿O cómo está la cosa? Pues mal de memoria. Pero, hombre, he hecho fracciones, de hecho, mira, siempre se escapan retazos y eso. La memoria, escribir una memoria es que es tremendo, es muy duro y luego además sería una especie... No, yo prefiero que la escriba, por ejemplo, Esteve, que ha escrito un libro soberbio sobre Ricardo Muñoz Soy, un libro de una densidad y eso sí que realmente son trabajos biográficos. Pero de las autobiografías desconfío, por un lado. Por otro lado, sí existe en El hombre que soñaba demasiado, hice una mezcla que me temo que no funciona, pero en que hay capítulos que son autobiográficos y capítulos de ficción. Eso es mala combinación porque el lector no sabe nunca lo que es verdad y lo que es mentira. Luego, por otro lado, sucede un fenómeno también muy curioso. Por ejemplo, en mi último libro, de Con el cielo a cuestas, pues parece o el anterior, parecen libros de absoluta ficción. Y me asombra que cosas que parecen imposibles, que parecen inventadas, pues las he cogido, las he retomado de la realidad. El epílogo dice: no leo novelas, son mentiras. Eso, sí, pero ya se me notaba así, pero no leo novelas, son mentiras, pero la mentira, bueno, no vamos a hablar de esta disquisición. Tienes razón, no, de mayor me lo pensaré. Pero me tengo que dar prisa porque, como decía Buñuel, estoy perdiendo la memoria. Pero antes, por cierto, magníficas memorias las de Buñuel, del último suspiro. Pero bueno, antes del último suspiro me tomaré unas copas. Señor Suárez, yo tengo que felicitarle por su sentido del humor dentro y fuera de su obra y darle las gracias. Luego, otra pregunta. Sí, era la primera película de Charo López y otra, el final de La niña con la vaca, me parece sublime. Pues muchas gracias por la vaca. No, para la niña. Realmente esto, sí, a mí también me gusta mucho ese final, porque es curioso, me emociona. Bueno, pero lo de Charo sí, Charo no había hecho nada, estaba estudiando y se vino a casa con su marido de entonces, que era De Salamanca. bueno, sí, era de Salamanca y era un hombre, y es un hombre encantador, pero era crítico. Mira, para escribir las memorias. Bueno, en cualquier caso, ella estaba estudiando y no quería, en principio no parecía muy convencida a la hora de hacer cine, tuve que convencerla, pero era su primera película. Después hicimos juntos varias películas, bastantes. Lo curioso es que vi en ella, sí, algo como un cierto parecido con Ava Gardner, que luego se acentuó. Y luego, por otro lado, era muy prematuro para ese personaje, es demasiado joven. Y, bueno, hombre, la película tiene un punto de ingenuidad que ahora me hace gracia. Y efectivamente, sí, es su primera película, o sea que es por mi culpa por la que hizo cine. También Teresa Gimpera, Pues bien me dirás estas culpas. No, soy culpable de más.
Bueno, yo creo que tu lista de culpabilidad es tan amplia que los 2 días que hemos pasado juntos en la Filmoteca se han quedado cortos y esto habrá que repetirlo, porque yo creo que es que quedan muchas cosas, muchas películas por hablar y por proyectar. La verdad es que la elección... Ana. Un segundo. Es verdad. Es Berta Muñoz Suárez, la niña de la vaca. Es verdad, sí, también, sí, para completar, ¿no? Es la hija de Muñoz Suárez. No me acordaba. Para mí ya era la niña de la vaca. Y al final, no, eso no me atrevo a decirlo, pero es posible que haya tenido una cierta influencia. Desde luego tuvo influencia en Peckinpah, en el final de Perros de Paja, donde vamos ahora, no, a casa, no, yo no tengo casa y todo esto. Sí. A Peckinpah le gustaba mucho esta película, ¿no? Ditirambo, aparte de aún. Pero también hay una película de cuyo nombre no me acuerdo, que está dirigida por Clint Eastwood, que acaba también bajo un árbol, con los billetes de tal, sí. Y me decía mi hijo, dice, bueno, es muy plausible porque Clint Eastwood en este momento estaba trabajando aquí en los westerns. Podría haber visto la película, puede haber habido una influencia en ese final, pero eso no pongo la mano en el fuego. Y además es igual. Lo que sí es verdad es que me gusta, me gusta ese final con la entrega de dinero, que ahora me parece muy apropiado para los momentos en que vivimos, porque dárselo a una niña con una vaca en vez de ponerlo, por ejemplo, en este lugar del mundo, Panamá, cuyo nombre no me acuerdo, pues me parece un buen resultado y sería un ejemplo para muchos. Incluso no me importaría disfrazarme yo de niña de vaca para poder usar ese dinero y hacer una película más. Muchas gracias.